¿Qué tal? Antes que nada, agradecer al comité organizador por invitarme a este gran seminario con un importante programa para discutir un tema tan importante sobre aguacate. Mi nombre es Bruno Di Filippi, soy investigador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias en Chile y hoy día les voy a comentar un poquitito sobre temas asociados a post cosecha que hemos desarrollado principalmente desde Chile, en nuestros aguacates que van hacia mercados de destino, como en otros países. Así que vamos a la presentación y ojalá que entiendan lo que les voy a presentar y si no, responderemos las preguntas. Bueno, para comenzar, vamos a hablar de post cosecha, de calidad, asociado a aguacate Hass principalmente. Revisaremos también las tecnologías con las cuales nos permiten extender esta vida útil del producto. Para comenzar, es importante ver los desafíos que tenemos como productores y exportadores de aguacate frente a un consumidor. ¿Qué nos pide un consumidor respecto a esta fruta? Nos pide apariencia, el color característico del aguacate Hass, sin pudriciones, un calibre adecuado, fruta por lo menos que no tenga deshidratación, nos pide textura, y en textura quizás lo más importante, nos pide que la fruta ablande cuando llega a destino. Cuando la exportamos, la cosechamos, es firme, pero tiene que ablandar en destino. Por supuesto, nos va a pedir sabor, que nos da el alto contenido de aceite que tiene nuestra palta, como decimos nosotros, nuestro aguacate, y el aporte nutritivo. Y todo esto lo integramos en un concepto que llamamos calidad global. Entonces, el desafío como países proveedores de aguacate es entregar un producto que cumpla con todos estos atributos de calidad, lo cual, créanme, es un desafío enorme para cualquier productor y cualquier país exportador. ¿Por qué un desafío? Porque tenemos características intrínsecas en la fruta que son desafiantes. Por ejemplo, de las que tengo acá en el listado, dice alta tasa respiratoria y alta tasa de producción de etileno. ¿Qué quiere decir eso? Que es una fruta que tiene un metabolismo muy alto. Y a mayor tasa respiratoria, la fruta tiende a ser más perecible, es decir, menos vida de post cosecha una vez que deja la finca. Y solo para comparar, en este gráfico que lamentablemente no lo hice más grande, tengo aguacate con un nivel de 20, 30, 40 y está a este nivel. Y si lo comparo con otras especies, como una nona, una chirimoya, tiene una tasa baja, pero sigue siendo una tasa alta, alto metabolismo. ¿Qué otra característica? Es una fruta subtropical, ¿ya? Susceptible a un manejo a baja temperatura. Entonces vamos a conversar un poquitito más adelante la importancia del manejo de temperatura y qué tan bajo puedo llegar para no dañar el producto. Tiene una epidermis o piel gruesa, lo cual es importante, pero es muy sensible a golpes. Y los que manejamos aguacate sabemos la susceptibilidad que tiene y los distintos daños que aparecen y que deterioran su calidad. Y a veces hay características que no consideramos, pero que sí están asociadas a post cosecha. Por ejemplo, que proviene de distintas zonas agroclimáticas. En el caso de Colombia, fincas ubicadas a distinta altura, con distintas características que modifican las características de pre cosecha, que van a determinar su post cosecha. Luego tenemos un producto con una alta variabilidad. ¿En qué? En materia seca, en edad de la fruta. ¿Por qué? Porque tenemos frutos en distintas edades, tenemos distintas floraciones a través del año, y en algún momento cuando enfrento un árbol de aguacate, voy a tener distintas edades de fruta, lo que me condiciona una variabilidad. Susceptibilidad a daños, tengo distintas condiciones climáticas durante desarrollo, los que son de la zona centro, zona norte, dentro del mismo Colombia, por ejemplo, y voy a tener condiciones propias de la campaña o la temporada, como disponibilidad de agua, susceptibilidad a enfermedades, en algunos casos déficit o muy bajas temperaturas, etcétera, dependiendo del país, y todo esto me condiciona su potencial de vida de post cosecha, afectando la calidad. Y si algo es más desafiante, nuestros consumidores. Como Colombia, acá seleccioné un resumen de los principales mercados para
Colombia, nuestros consumidores de aguacate, por lo general, están lejos, o están en Estados Unidos, o están en Europa, y quizás van a estar en Asia, eventualmente, con un mayor volumen. ¿Qué implica llegar a Europa? Implica bastante. Si bien tienen la ventaja de estar mucho más cerca que otros países proveedores, como Chile o como Perú, usualmente se van a demorar 12 días, 15 días. ¿Cuánto tiempo va a estar la fruta dentro del mercado europeo? 20, 25, 30 días. Entonces tenemos el desafío de poner un aguacate fresco con características frescas en el lugar donde se va a consumir, que es el mercado de destino. Y por ejemplo, para países como Chile, Perú, y no extraño, en algunos casos Colombia, por diferentes temas de transporte entre la planta de proceso y los puertos. La fruta, una vez que llega al mercado, ya lo dije, dando vuelta dentro del mismo mercado europeo, nos vamos a dar cuenta que en muchos casos nos vamos a acercar a una vida de venta muy cercana a la senescencia del fruto. Entonces, ¿cuál es el mensaje para garantizar calidad en ese mercado destino? Va a ser mover rápido la fruta desde cosecha hasta destino. No nos confiemos que por tener la gran ventaja de estar muy cerca de un mercado como el europeo, ya prácticamente la post cosecha no existe, que un error que cometimos varios países hace ya más de 20 años. Tenemos que mover rápido la fruta y no estar nunca cerca de nuestro umbral. Quizás para Chile son 50 días, para Perú son 40 días. Hay que ver cuál es la vida máxima donde tengo un producto y un alimento útil a consumo. Quizás 40, 50 días para Colombia. Así que ojo con los procesos y toda esta logística desde cosecha hasta despacho. ¿Cuáles son los principales problemas de calidad y condición a los cuales nos vamos a enfrentar como país proveedor de aguacate? Son varios. Tenemos daños de epidermis, como manchas que muestro acá, que se agrupan con el nombre de black spot actualmente, está la lenticelosis, etcétera, con distintos orígenes, daños, problemas nutricionales, etcétera, muy difícil de identificar. Tenemos acá el black spot causado por pudrición, muy importante para fruta proveniente de Colombia, la susceptibilidad a pudrición por las condiciones climáticas durante precosecha, ¿ya? Donde prácticamente pueden tener lluvia permanente en periodos críticos, ¿ya? Y donde tenemos pocas herramientas para controlar las pudriciones, no tenemos un gran paquete de fungicidas, ¿ya? Entonces, ojo con temas de condición asociada a pudrición, presencia de moho, simplemente micelio creciendo en el pedúnculo. Tenemos un sinnúmero de daños internos que conocemos como pardeamientos, que se pueden deber a senescencia del fruto, a daño por frío, a deficiencias nutricionales, etc. No hay una pura causa. Y tenemos la deshidratación por pérdida de agua que ocurre a través de toda la cadena. Entonces, los problemas son muchos y lo que tenemos que hacer es jerarquizarlos para cada situación. Quizás los problemas de Chile son distintos a los de Perú y son distintos a los de Colombia y los de México. Entonces, hay cada país y cada zona y cada empresa tiene que jerarquizar sus problemas principales de deterioro. Y algo que es transversal para toda la producción de aguacate independiente del país de origen es la alta heterogeneidad o variabilidad que tengo al momento de cosecha, que ya lo mencioné en mis diapositivas anteriores, que se debe principalmente a estas diferencias asociadas a las distintas floraciones que tengo durante el año. Entonces, en algún momento, esto es una caja que llegó a destino y donde ustedes pueden ver qué es lo que yo tengo que tener usualmente al abrir una caja de aguacate. Ojalá toda mi fruta con un color, ¿ya? Ojalá con un color ya virado, cerca de estados de madurez, o todo verde, pero usualmente me ocurre esto, que tengo una gran variabilidad porque hay fruta con distinta edad fisiológica y distinta materia seca, ¿ya? Porque partieron distinto. Quizás esta fue una flor anterior a la que tiene o a la que tuvo esta palta, etcétera. Y esto se conoce como checkerboard o tablero de ajedrez, ¿ya? Muy destacable. ¿Y cuál es el problema? Que esta misma variabilidad es la que voy a observar en contenido de aceite, en firmeza,
en composición nutricional, en madurez a consumo, e incluso en la que voy a obtener muchas veces en respuesta a las tecnologías. Entonces, un área de estudio que hemos abordado es esta variabilidad. Así que, ojo, no solo que les mencioné en la diapositiva anterior como problema de calidad, sino que esta heterogeneidad. Entonces ya tenemos clara la línea base que es calidad, cómo la definimos, que es este atributo de calidad global que definí en mi primera diapositiva. Y vamos a pasar ahora a una temática que es cómo podemos extender esta calidad, cómo aumentar la vida útil de nuestro producto que queremos ubicar en un mercado de destino. Y para eso vamos a hablar un poquitito sobre las tecnologías, ¿ya? Veamos qué herramientas tenemos para extender la vida útil de nuestro aguacate. Hablamos de esta respiración, la misma respiración que tenemos nosotros como humanos. ¿Y cuál es nuestra misión? Tratar de controlar esta respiración. ¿Qué usamos para controlar esta respiración que está acá? Acá tenemos un aguacate en este esquema que hice. Y al respirar, produce CO2. Nosotros también producimos CO2. El aguacate consume oxígeno. Nosotros para respirar requerimos oxígeno. Produce esta hormona la maduración, etileno, libera calor, ¿ya? Por algo tenemos que enfriar para eliminar ese calor de respiración, y tenemos agua por transpiración, más que por respiración. ¿Y qué hacemos post cosecha? A través del uso de la temperatura, más distintas capas asociadas al embalaje, a una cámara de frío, como está esta segunda barrera, o a un contenedor, tratamos de reducir ese metabolismo, que respire menos para extender la vida útil. Y este es el principio de toda tecnología para controlar o extender la vida útil en cualquier especie. Acá puedo tener un mango, una banana, en este caso nos convoca un aguacate, ¿ya? ¿Qué requisitos debe cumplir cualquier tecnología para extender la vida útil en aguacate? Quizá ustedes las van a encontrar muy obvias, pero mencionémoslas. Reducir la tasa de ablandamiento, por supuesto. Queremos que el aguacate se mantenga firme por más tiempo. Disminuir la tasa de cambio de color. Si la cosecho verde, quiero mantener esa fruta verde, ojalá llegando a destino y que cambie de color en la comercialización a consumidor. Controlar o reducir los desórdenes fisiológicos y las pudriciones, ¿ya? Es el sueño ideal, llegar con una fruta perfecta, y disminuir las pérdidas de peso. Eso es lo que le pido a una tecnología o una combinatoria de ellas. Y además, algo muy crítico que puse acá abajo, que muchas veces no se considera. El uso de la tecnología no debe ocasionar daños. Es decir, por controlar el ablandamiento, la tecnología quizás afecta al sabor. No, no tiene que afectar la calidad global. Y algo muy importante, que la fruta siempre debe madurar en destino. No me sirven tecnologías, al menos en aguacate, que mantengan la fruta firme hasta arriba, pero que no madure a nivel de consumidor. ¿Existen esas tecnologías? Lamentablemente sí, o no las sabemos utilizar. Y a veces incluso me aumentan la heterogeneidad del producto, especialmente en términos de firmeza y color. Lo vamos a revisar hacia el final de la charla, pero un tema que tienen que anotarlo. Entonces tenemos que tener los beneficios y sin tener estos puntos negativos. ¿Qué tecnologías tenemos disponibles en aguacates? Tenemos un listado muy limitado, ¿ya? Donde tenemos como línea base el uso de baja temperatura. Y vamos a ver que es importante no solo en post cosecha, también un poquitito desde que cosecho. Pero ya sabemos que tenemos que almacenar a una temperatura baja, cercana a los 5, 6 o 7 grados, dependiendo del país, dependiendo de la zona. Y luego tenemos tecnologías complementarias. ¿Cuáles son las tecnologías complementarias? Bueno, la más utilizada, universalmente utilizada, es el uso de contenedores de atmósfera controlada, donde vamos a disminuir el nivel de oxígeno, aumentar el CO2 para bajar la respiración, ¿ya? Y es prácticamente como se envían a nivel mundial, yo diría que el 70, el 80% de la fruta. El resto se envía solamente con el uso de baja temperatura. Y estas son tecnologías complementarias. Luego aparecen algunos inhibidores de etileno, no voy a hacer mucha referencia porque tiene muy baja tasa de uso a nivel
mundial, incluso dentro de Colombia, ya que es un inhibidor de esta hormona de la maduración que permite extender la vida útil. Y luego el desarrollo de recubrimientos, coatings, que cubren la fruta, o el uso de envases ya a nivel de agregar material, film, bolsas, como la atmósfera modificada. ¿Y qué preguntas tenemos que hacernos nosotros que trabajamos en este mundo del aguacate? ¿Necesitamos todas estas tecnologías? ¿Funcionan todas ellas? ¿Cuándo funcionan? ¿O necesitamos optimizar las que existen? Avancemos. Eso es lo que vamos a responder hoy día. Algo muy rápido, solamente para recordar la importancia del manejo de temperatura. Acá tenemos, estos son datos muy antiguos, el año 2003, cuando probábamos distintas temperaturas incluso por 50 días. Entonces esto nos pasaba, o nos pasa usualmente, en firmeza. Acá tengo firmeza, y acá tengo 25 días de almacenamiento, 35 y 50, y distintas temperaturas, 2 grados, 4 grados, 6 grados. Obviamente, al tener una temperatura muy baja, como 2 grados Celsius, ¿ya? Permitía mantener la firmeza durante los 50 días. No así con 4 y menos con 6. Entonces, siguieron avanzando todos estos desarrollos, y son muy anteriores a la fecha que les muestro. Y cuando evaluaba color, algo parecido. Al usar una temperatura menor, en este caso como 2 o 4, permitía mantener la fruta verde, como quiero que llegue a destino, y cuando utilizaba temperatura muy alta para la fruta chilena, la fruta llegaba virada. Sin embargo, por este origen subtropical, sabemos que si bajo mucho la temperatura, como 2 grados Celsius, voy a tener pardeamientos por daño por frío. Entonces uno determina que justamente para el aguacate tengo que estar sobre los 4 grados Celsius, cercano a los 6 e incluso a los 7, dependiendo del origen de esa fruta. Pero lo innegable es que con una baja temperatura óptima, voy a hablar de 5 o 6 grados Celsius, yo mantengo firmeza, disminuyo el cambio de color y aumento la vida útil del producto. Pero no es suficiente. No es suficiente porque con solo temperatura y condiciones de pre-cosecha más los días de tránsito a destino, requiero sumar tecnologías, sobre todo para mercados distantes o fruta que va a estar mucho tiempo dando vuelta. ¿Qué tecnologías tengo? Ya les mencioné. Atmósfera controlada. Ya que me voy a tener bastante, quizás voy a enfocar mi charla bastante en esta tecnología, porque es la más utilizada. Yo les digo, en Chile y Perú, el 100% de la fruta se envía con esta tecnología. No tengo los porcentajes para Colombia, pero un gran porcentaje se envía dentro de un contenedor con tecnología. Es la tecnología masivamente utilizada, donde yo controlo los niveles de oxígeno, es decir, bajo el nivel de oxígeno y aumento el nivel de dióxido de carbono durante todo el tránsito en que la fruta va dentro de mi contenedor, ¿ya? Es muy importante porque es una tecnología que me permite hacer un setting de estos niveles de gases, y esos gases se mantienen durante todo el almacenamiento, ¿ya? O todo el tránsito. ¿Qué ventajas tiene utilizar niveles de oxígeno menores, ¿ya? Ojalá cercanos o no menores al 5%, reducir la tasa de ablandamiento, retrasar el cambio de color y disminuir la incidencia de desórdenes fisiológicos? Súper importante. En pudriciones no hay un gran efecto. ¿Qué pasa cuando aumento el CO2? Lo mismo. Retraso maduración, extiendo el tiempo a madurez en destino, y en algunos casos puedo tener efectos negativos, que lo vamos a conversar un poquitito más adelante. Entonces es una herramienta muy eficiente para complementar el uso de frío. En ningún caso lo reemplaza, solo lo está complementando. Sí tenemos que entender algo muy crítico, que la tecnología es eficiente mientras la fruta se mantenga dentro del contenedor, ¿ya? Porque ahí es cuando aplico la tecnología, en el contenedor. Antes de eso, es decir, desde cosecha hasta consolidar mi contenedor, voy a depender de lo que yo haga desde cosecha. Es decir, si me demoro mucho, quizá la tecnología no va a ser efectiva. Eso lo vamos a responder más adelante. Y una vez que llega a destino y saco la fruta ya no está con protección. Entonces, tengan bien claro eso. La tecnología funciona mientras la fruta esté lo antes posible dentro del contenedor.
Acá le puse trayectos de tránsito para Chile, no para Colombia. Obviamente para ustedes estos son menores días, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy día dentro de esta charla? ¿Cómo optimizamos esta tecnología? Y vamos a dar cuenta que la vamos a optimizar a través del manejo adecuado de los gases, la vamos a optimizar con una mejor logística, súper importante para Colombia. Tenemos que mejorar la logística entre cosecha y despacho de esa fruta. Entonces alguien me dice, yo no utilizo atmósfera controlada, esta charla en realidad no es muy útil porque no me sirve. Bueno, optimízalo, esa logística para un despacho en frío o en cualquier otra tecnología. Se van a dar cuenta que es crítico. Limitar la presencia de esta hormona de maduración durante el tránsito, ya sea con atmósfera o sin atmósfera. Y algo súper importante que hay que aprenderlo, conociendo la materia prima en precosecha. No todo lo que sirve para Chile sirve para Perú y sirve para Colombia. Entonces hay cada empresa, dependiendo de su ubicación, porque también dentro de Colombia ustedes tienen zonas agroclimáticas muy distintas, deben conocer su materia prima. Y ahora yo voy a explicar para cada uno de estos puntos, ¿ya?, cómo se tiene que abordar, y ustedes tomen lo que es útil dentro de lo que ustedes pueden manejar. Pero es importante que entiendan este concepto, porque a veces la producción va distinto a la exportación o la comercialización, y es interesante que toda la cadena entienda cómo se comercializa el aguacate, ¿ya? El manejo de gas en realidad es un tema bastante antiguo, ¿ya? Esto se desarrolló hace más de 20, 25 años, y mucho más, si ustedes buscan la literatura, ¿ya? Y en este gráfico, esto nuevamente año 2000, repetimos ahí con mi colega Julio Retamales parte de estos trabajos, y teníamos firmeza del aguacate, acá está firme, 60 libras fuerza, una palta, un aguacate firme. ¿Y qué pasaba a medida que aumentaba el tiempo post cosecha? Coseché la fruta y acá tengo 20 días, 30 días, 45 días. Cuando la fruta la almacenaba solo con temperatura, ¿ya?, a 4 grados Celsius, vean la caída en firmeza que tenía a medida que iba avanzando. Vean cómo baja. Pasa de 60 libras fuerza a cercano a 40. Y vean cuando trabajaba la fruta a 6 grados Celsius. Paso de 60 a menos de 10 libras fuerza. Esto no es comercializable. Entonces, el uso de frío por sí solo no es suficiente. ¿Qué pasa cuando uso atmósfera controlada? Vean la firmeza. Mantengo la fruta firme, independiente de la concentración de gases, en este caso. Entonces, es una tecnología que realmente está haciendo el trabajo y permite extender la vida útil. Y por eso es tan importante en todos los países proveedores, ¿ya? Esto lo hemos repetido en el tiempo con distintas empresas. Y, por ejemplo, acá tienen prácticamente lo mismo. Perdón, esto está en inglés. Tienen firmeza, ¿ya?, después de almacenamiento. Algo que lo envío solo con frío, llega blando, ¿ya?, no es suficiente después de 50 días. Y cuando usé atmósfera controlada, acá tengo 4 proveedores, de los cuales 2 están presentes en Colombia, ¿ya? ¿Ves que uso atmósfera controlada? Mantengo la fruta firme, extiendo la vida útil, retrasando el ablandamiento y retrasando los cambios de color. Entonces, súper útil. Vean esta foto. Solo frío, ¿ya?, 5 grados Celsius, llego con una fruta que está virada y prácticamente blanda, como mostraba antes. Y cuando usé atmósfera controlada en cualquiera de estos proveedores, me permite mantener una fruta más verde y firme y fresca y sin daños. Entonces, una tecnología que la van a utilizar, la están utilizando y la van a utilizar masivamente, ¿ya? Acá, por ejemplo, hay empresas que ofrecen distintas concentraciones. Esta es la tradicional, 4% oxígeno, 6% dióxido de carbono. Y hay otra empresa que ofrece otra concentración, ya cercano al 12% oxígeno y 8% de CO2. Ambas concentraciones generan este efecto espectacular, que es mantener la calidad del producto por un tiempo extendido que son 50 días. Entonces, en realidad, yo diría que cualquiera de las combinatorias o de las tecnologías que se están ofreciendo les da el beneficio de extender la vida útil del producto. Acá tengo un aire regular, sin atmósfera controlada, a 5 grados Celsius, fruta virada, ¿ya?
¿Qué es lo que no hay que hacer? Es cometer estos errores, ¿ya? De usar niveles de gases altísimos, ¿ya? Sobre 15% de CO2, que me van a generar daño en la fruta, ¿ya? Esto es raro verlo, generalmente ocurre con falla en los contenedores, no es una concentración que alguien la recomiende, pero que se da de vez en cuando. Entonces, utilizar atmósfera controlada con ambas combinatorias. Segundo punto importante para optimizar la vida útil de un producto. Mejoren la logística, ya se los dije. La tecnología hace el trabajo mientras está en el contenedor, ¿ya? Pero preocúpese de lo que ocurre antes del contenedor. Los tiempos de traslado, disminuir los daños, proteger los bins del exceso de temperatura, tiempo de enfriamiento, etc. Y acá hicimos un trabajo hace bastante años, que lo volvimos a repetir, donde evaluamos qué pasa si me demoro más tiempo en entrar al contenedor. Por ejemplo, acá tengo una persona que fue eficiente, entró en 5 días un productor al contenedor, viajó 30 y luego llegó a destino y vendió la fruta en 10 días. Versus uno que se demoró 15 días en entrar al contenedor, viajó 30 y se demoró 10 en vender la fruta. Bueno, la primera diferencia es que este segundo, su fruta va a tener 55 días de vida versus 45. ¿Ya? Acá voy a tener fruta más vieja. ¿Cómo influyó eso en la vida post cosecha? ¿Qué pasó con la firmeza? El productor que ingresó a los 5 días pudo mantener la firmeza de la fruta después del tiempo de almacenamiento. En cambio, el productor o el exportador que se demoró 15 días, su fruta llegó más blanda a destino. Entonces el mensaje es mover rápido la fruta. Lo mismo evaluamos para color externo. El productor exportador que movió rápida su fruta en 5 o 10 días tuvo menos fruta virada, es decir, tuvo fruta en este nivel, nivel 1, nivel 2, que el productor que se demoró 15 días, donde llegó con fruta en nivel 3, y qué decir que el que viajó sin atmósfera, que llegó completamente virado. Entonces, el mensaje es, muevan rápido la fruta. Y esto lo digo en todas partes, y lo resumo. No se demoren más de 10 días, ¿ya? En lo posible, si es que quieren tener los beneficios de la atmósfera controlada. Porque esto va a depender de la materia seca, edad de la fruta, las condiciones precosecha, la temperatura, etc. Pero a ustedes les garantizo que moviendo rápido la fruta, ¿ya? Van a llegar bien a destino. Yo sé que de repente en Colombia hay fincas que están ubicadas o se demoran más de 3 días en llegar a proceso, o porque la fruta está mojada, o porque tienen que esperar acumular. Bueno, esos 3 días ustedes están hipotecando la vida de post cosecha. Así que ojo con eso, ¿ya? Mover rápido la fruta, anótenlo. Alguien va a decir, yo no utilizo atmósfera controlada. No importa, con mayor razón, mueva rápido la fruta, independiente de la tecnología, ¿ya? Eso se llama logística. Entonces, en vez de estar invirtiendo o pensando qué combinatoria uso de gases, preocúpense de esta primera parte. Cosechen bien, no golpeen la fruta, muévanla rápido, caminos importantes, que la fruta no vaya saltando en los bins, es un tema crítico, y ahí van a tener menos daños de epidermis, menos daños por golpe e incluso menos pudriciones, ¿ya? Perdón por ser repetitivo, pero es tema crítico. ¿Qué más puedo hacer para mejorar la efectividad de la atmósfera controlada? Hay un gas, una hormona que se llama etileno, ¿ya? Que la libera la fruta. ¿Y qué tengo que hacer yo durante el transporte en contenedor? Evitar la presencia de etileno a niveles que sean de toxicidad. Esto se sabe, acá puse unos datos de una profesora de la Universidad de Riverside en California, como Miriam Arpaya, que lo desarrolló en los años 80, donde mostraba en aguacate almacenado en atmósfera controlada que al tener presencia de etileno en el contenedor, yo podía tener una menor eficiencia y generar estos pardeamientos. Y esto se sabe, yo les digo, hace 3, 4 décadas, ¿ya? Lamentablemente no se usa. Entonces nosotros volvemos a hacer este tipo de evaluaciones. Y por ejemplo, acá tengo un envío de 50 días, ¿ya? De un aguacate de Chile exportado a Europa,
¿Y qué sucede cuando elimino etileno? Con un producto que se llama permanganato de potasio. ¿Ya? Acá tengo 3 productores o 3 contenedores con permanganato de potasio sin etileno, ¿ya? Versus una situación donde no controlo etileno. Bueno, cuando no controlo etileno, tengo firmezas bajas, fruta blanda. Cuando controlo etileno, tengo fruta firme. Así que, ojo, no lo piensen, controlen etileno durante transporte. Acá está la imagen, con permanganato, es decir, sin etileno, fruta en general más verde en destino, que cuando no tengo la tecnología, ¿ya? Así que ya tenemos 2 o 3 cosas: gases, logística y etileno. Y algo súper crítico es lo que viene ahora. Nuevamente, para cualquier tecnología, conozcan su materia prima. ¿Ya? A veces me dicen, ¿por qué no funcionan las cosas? Simplemente porque la materia prima es distinto. No todos los aguacates se comportan igual. Ya les dije, ni entre países y menos dentro de un mismo país. El aguacate de mi vecino, de mi productor vecino, es distinto al mío. Entonces, tienen que conocer qué variables determinan esa vía post cosecha. Pueden ser los nutrientes, puede ser el riego, pueden ser las temperaturas. Y ahí hemos hecho un trabajo extenso en determinar qué variables influyen en esta condición de post cosecha, cuáles son las más importantes, incluso para utilizarlos como una herramienta de segregación. Pero un trabajo que hay que hacerlo país a país, y ahí donde Colombia tiene que invertir y los productores invertir en desarrollar sus propias variables independientes que ya llevan bastantes años en este negocio, ¿ya? Y acá les traje un ejemplo, perdón por el cuadro, pero encontré uno más simple. Acá tengo 12 productores aproximadamente de Chile, de distintas zonas, ¿ya? Y estos cuadros son distintos periodos de post cosecha, 40 días y 55 días, lo cual es bastante para cualquier fruta, para cualquier aguacate. Bueno, acá tengo la firmeza. Comparen, ya les dije, solo frío con atmósfera controlada. Vean que si uso solo temperatura, es una variabilidad enorme. Algunos productores se mantienen blandos, otros firmes. ¿Qué hace la atmósfera controlada? Toda la fruta firme, espectacular, independiente del origen, ¿ya? Todo sobre 50 y tantas libras, eso es fruta firme. Pero ¿qué pasa después de 55 días? Ya todos los productores no responden igual. Algunos se me ablandaron con atmósfera controladas y otros se mantienen firmes. ¿Por qué? Si estoy usando atmósfera controlada, porque la materia prima es distinto, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que aprender, que no toda la fruta es igual. Esta se ablandó, esta cambió de color, entonces ya no es problema de la tecnología, es problema de materia prima que entra a proceso, y eso es lo que tienen que conocer. Y lo mismo ocurre para el desarrollo de desorden fisiológico. Acá de 55 días, en general, con la atmósfera controlada se mantuvieron bajos, ya 0%, pero hay productores que muestran una mayor incidencia, 18%, 6%, 3%. En materia prima distinta, son distintos productores. Y eso tienen que entenderlo. Y tienen que entender que esa variabilidad de productor la van a ver a nivel de árbol, a nivel de huertos y entre huertos, ¿ya? Y eso tienen que entenderlo. ¿Por qué? Porque las floraciones son distintas, la edad de la fruta es distinta, la ubicación de la fruta, el clima, el suelo, etcétera. Es la agricultura, es la agronomía. Y eso es mucho más importante que la tecnología. Y con el tiempo pueden llegar a cosas como llegamos con mi amigo y colega Raúl Ferreira, a determinar umbrales que son importantes para tener una buena materia prima. Por ejemplo, puede ser el contenido de nitrógeno, que es importante, el contenido de calcio, la materia seca, que es importante, la edad de la fruta, etcétera. Cada uno va a ir viendo qué variables son críticas para poder llegar a tener este tipo de tablas que tenemos para la palta o el aguacate de Chile, donde sabemos en materia seca, temperatura ambiental, riego, calcio, cuáles son los umbrales para tener una fruta riesgosa y una fruta segura, con mayor vía post cosecha. Entonces, como asociación o como grupo de productores, ustedes tienen que preguntarse cuál es la situación para Colombia. ¿Cuáles son las variables que más me están afectando?
en la nutrición, en la evapotranspiración, etcétera. Se los dejo planteados, ¿ya? ¿Qué otra tecnología han ido apareciendo? Como les digo, lo que ya conversamos es lo más importante. Acá es para ir demostrándoles cosas que están en desarrollo. El uso de atmósfera modificada. ¿Qué implica la atmósfera modificada? Es poner un film, una bolsa, para lograr una modificación de esta atmósfera, no el contenedor, y que se hace desde el día de embalaje. Esto se utiliza mucho en otras especies como arándano, que algo tienen ustedes de producción, en banana en algunos casos, ¿ya? Pero el problema, bueno, primero veamos el beneficio. El beneficio es este. Esta es la atmósfera modificada con el uso de la bolsa protegiendo la fruta, una bolsa hermética, que es un beneficio muy similar al del contenedor. Vean, la fruta verde, firme, evita la pérdida de peso. Esto lo comparamos con la fruta sin nada. Pero el problema es que al ser una bolsa está expuesta a la condensación, ¿ya? La fruta respira, libera calor, libera humedad, entonces es muy demandante en términos de logística de transporte. Entonces, lamentablemente, yo creo que de aquí al corto, largo plazo no va a ser una metodología. Yo sé que hay empresas que la están tratando de incorporar, ¿ya? Pero personalmente he tenido más fracaso, así que si alguien les llega a ofrecer esta tecnología, evalúenla y saquen ustedes sus conclusiones, ¿ya? No es ya un tema de materia prima, es un tema de que si tengo algo que respira dentro de una bolsa y tengo quiebres térmicos, voy a generar condensaciones, etcétera. Se los quería mostrar así rápidamente, no voy a entrar en detalle. Y la otra tecnología que está ofreciéndose bastante son los inhibidores de esta hormona de la maduración, que es el etileno, ¿ya? Que sí genera efecto importante. Acá hay bastante desarrollo de más de 15 años, yo diría 20 años en Chile y otros países, donde el producto me extiende la vida útil, retrasa la aparición de desórdenes, como lo indico acá, pero lamentablemente cuando no se sabe utilizar me genera este problema. Nuevamente, perdón por el gráfico, por este gráfico que muestra fruta maduración una vez que ya llegó a destino. Esta es la que viajó solamente con frío, madura todo parejo. La que viaja a la atmósfera controlada en estos contenedores que mostré antes, madura parejo. Sin embargo, si aplico mal este producto que se llama el inhibidor de MCP, tengo esta situación, una alta variabilidad. Entonces, imagínense, ya vengo con la variabilidad de la materia prima y estoy aplicando este producto que por esta condición me puede generar una variabilidad mayor. Entonces, hay que meterse un poquitito más en estas temáticas y por ahora mi mensaje es: quédense con la atmósfera controlada, con una buena logística y un buen manejo de frío. Para ir finalizando, me quedan unos pocos minutos. Vamos resumiendo un poco mis comentarios finales. ¿Cuál es el éxito para una atmósfera controlada en este aspecto? Primero, nuevamente, y perdones por ser repetitivo para ir terminando, y cuando me hagan las preguntas, feliz de responderlas, requiere de una buena logística, ¿ya? Y las variables que determinan esta eficiencia, ¿ya? Conozcan su materia prima, ¿ya? Si no conocen su materia prima entre las distintas fincas que manejan, o si soy un productor que realmente manejo menos de 1 hectárea, ya de repente uno se topa con productores pequeños, ¿ya? Conozcan su producto, ¿ya? Porque el exportador tiene que conocerlo, es distinto, como les digo, un aguacate del productor 1 del productor 2, eso es crítico. El rango de combinatoria de gases, ya lo vimos, ver cómo podemos manejar la pérdida de peso. Y algo que no puse acá, que es crítico, es manejar bien la temperatura. Si no garantizo ese manejo de temperatura adecuado durante toda la cadena de frío, no saco nada con utilizar una tecnología específica. Tengo que tener un manejo adecuado, ¿ya? Entonces yo voy a hacer una buena fruta con el manejo de temperatura y el buen uso de la atmósfera controlada. Para la atmósfera modificada hay limitaciones críticas, pudriciones, exceso de desarrollo de pudriciones, condensación, maduración en destino, etcétera. No creo que lo vayan a utilizar, como les digo, en el futuro cercano ni muy lejano. Y en términos de inhibición de etileno, algo muy parecido. Ya hay que aprender a utilizar este inhibidor, no es para todas las empresas. Entonces, por ahora, como mensaje para que se lleven de esta charla,
es principalmente la primera parte, ¿ya? Temperatura, el concepto de calidad global y todo lo que les expliqué para ser eficiente, para extender la vida útil de un aguacate con el manejo de atmósfera controlada. Y para finalizar, por si la charla fue muy rápida o hay muchos conceptos, les dejo dos literaturas, dos apuntes que son gratuitos. Ustedes se meten a esta página web y pueden bajar este boletín que escribimos con Raúl Ferreira y Sebastián ya hace unos buenos años, donde está prácticamente la línea base para un buen manejo de post cosecha e incluso de pre cosecha de aguacate. Acá dice, lo único distinto que van a tener distinto es que acá dice palta, ¿ya? Pero aguacate, y es gratuito, así que por favor accedan a este sitio web de la biblioteca de INEA Chile, y lo bajan. Y si no pueden bajarlo, me escriben y les mando el boletín, ningún problema. Y el segundo libro que apareció muy reciente, recién el año pasado, se llama Cultivo, Post Cosecha y Procesado del Aguacate. Esto lo desarrolló el sitio web postcosecha.com con Alicia Namesni, está Iñaki también participando dentro de los editores, donde tienen aspectos de pre cosecha y de post cosecha. Nuevamente disponible gratuitamente. Revisen los conceptos asociados a riego, nutrición, que no pudimos desarrollar hoy día para esta clase o esta charla de calidad. Y cualquier duda, consulta, si no respondemos en la sesión de preguntas, me escriben directamente. Así que bueno, muchas gracias. Reitero el agradecimiento al comité que organizó este seminario. Nos costó bastante, en algún momento tratamos de estar en forma presencial, pero todos sabemos por las limitaciones propias de la pandemia no se pudo. Y por supuesto, habrá una oportunidad para estar compartiendo en forma presencial. Por ahora le agradezco nuevamente la atención a la charla. Disculpo muchas veces esto de pasar los temas muy rápido y quedo disponible para las preguntas que vienen un poquitito más adelante. Así que muchas gracias. Eso sería todo. ¿Qué tal? Antes que nada, agradecer al comité organizador por invitarme a este gran seminario con un importante programa para discutir un tema tan importante sobre aguacate. Mi nombre es Bruno Di Filippi, soy investigador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias en Chile y hoy día les voy a comentar un poquitito sobre temas asociados a post cosecha que hemos desarrollado principalmente desde Chile en nuestras aguacates que van hacia mercados de destino como en otros países. Así que vamos a la presentación y ojalá que entiendan lo que les voy a presentar y si no, responderemos las preguntas. Bueno, para comenzar, vamos a hablar de post cosecha, de calidad, asociado a aguacate Hass principalmente. Revisaremos también las tecnologías con las cuales nos permiten extender esta vida útil del producto. Para comenzar, es importante ver los desafíos que tenemos como productores y exportadores de aguacate frente a un consumidor. ¿Qué nos pide un consumidor respecto a esta fruta? Nos pide apariencia, el color característico del aguacate Hass, sin pudriciones, un calibre adecuado, fruta por lo menos que no tenga deshidratación, nos pide textura, y en textura quizás lo más importante, nos pide que la fruta ablande cuando llega a destino. Cuando la exportamos, la cosechamos, es firme, pero tiene que ablandar en destino. Por supuesto, nos va a pedir sabor, que nos da el alto contenido de aceite que tiene nuestra palta, como decimos nosotros, nuestro aguacate, y el aporte nutritivo. Y todo esto lo integramos en un concepto que llamamos calidad global. Entonces, el desafío como países proveedores de aguacate es entregar un producto que cumpla con todos estos atributos de calidad, lo cual, créanme, es un desafío enorme para cualquier productor y cualquier país exportador. ¿Por qué un desafío? Porque tenemos características intrínsecas en la fruta que son desafiantes. Por ejemplo, de las que tengo acá en el listado, dice alta tasa respiratoria y alta tasa de producción de etileno,
¿Qué quiere decir eso? Que es una fruta que tiene un metabolismo muy alto y a mayor tasa respiratoria, la fruta tiende a ser más perecible, es decir, menos vida de post cosecha una vez que deja la finca. Y solo para comparar, en este gráfico que lamentablemente no lo hice más grande, tengo aguacate con un nivel de 20, 30, 40 y está este nivel. Y si lo comparo con otras especies, como una nona, una chirimoya, tiene una tasa baja, pero sigue siendo una tasa alta, alto metabolismo. ¿Qué otra característica? Es una fruta subtropical, ¿ya? Susceptible a un manejo a baja temperatura. Entonces vamos a conversar un poquitito más adelante la importancia del manejo de temperatura y qué tan bajo puedo llegar para no dañar el producto. Tiene una epidermis o piel gruesa, lo cual es importante, pero es muy sensible a golpes. Y los que manejamos aguacate sabemos la susceptibilidad que tiene y los distintos daños que aparecen y que deterioran su calidad. Y a veces hay características que no consideramos, pero que sí están asociadas a post cosecha. Por ejemplo, que proviene de distintas zonas agroclimáticas. En el caso de Colombia, fincas ubicadas a distinta altura, con distintas características que modifican las características de pre cosecha, que van a determinar su post cosecha. Luego tenemos un producto con una alta variabilidad. ¿En qué? En materia seca, en edad de la fruta. ¿Por qué? Porque tenemos frutos en distintas edades, tenemos distintas floraciones a través del año y en algún momento cuando enfrento un árbol de aguacate voy a tener distintas edades de fruta, lo que me condiciona una variabilidad. Susceptibilidad a daños, tengo distintas condiciones climáticas durante desarrollo, los que son de la zona centro, zona norte, dentro de mismo Colombia, por ejemplo, y voy a tener condiciones propias de la campaña o la temporada, como disponibilidad de agua, susceptibilidad a enfermedades, en algunos casos déficit o muy bajas temperaturas, etcétera, dependiendo del país, y todo esto me condiciona su potencial de vida de post cosecha, afectando la calidad. Y si algo es más desafiante, nuestros consumidores. Como Colombia, acá seleccioné un resumen de los principales mercados para Colombia, nuestros consumidores de aguacate, por lo general, están lejos. O están en Estados Unidos, o están en Europa, y quizás van a estar en Asia, eventualmente, con un mayor volumen. ¿Qué implica llegar a Europa? Implica bastante. Si bien tienen la ventaja de estar mucho más cerca que otros países proveedores, como Chile o como Perú, usualmente se van a demorar 12 días, 15 días. ¿Cuánto tiempo va a estar la fruta dentro del mercado europeo? 20, 25, 30 días. Entonces tenemos el desafío de poner un aguacate fresco con características frescas en el lugar donde se va a consumir, que es el mercado de destino. Y por ejemplo, para países como Chile, Perú, y no extraño, en algunos casos Colombia, por diferentes temas de transporte entre las plantas de proceso y los puertos. La fruta una vez que llega al mercado, ya lo dije, dando vuelta dentro del mismo mercado europeo, nos vamos a dar cuenta que en muchos casos nos vamos a acercar a una vida de venta muy cercana a la senescencia del fruto. Entonces, ¿cuál es el mensaje para garantizar calidad en ese mercado destino? Va a ser mover rápido la fruta desde cosecha hasta destino. No nos confiemos que por tener la gran ventaja de estar muy cerca de un mercado como el europeo, ya prácticamente la post cosecha no existe, que es un error que cometimos varios países hace ya más de 20 años. Tenemos que mover rápido la fruta y no estar nunca cerca de nuestro umbral. Quizás para Chile son 50 días, para Perú son 40 días. Hay que ver cuál es la vida máxima donde tengo un producto y un alimento útil a consumo. Quizás 40, 50 días para Colombia. Así que ojo con los procesos y toda esta logística desde cosecha hasta despacho. ¿Cuáles son los principales problemas de calidad y condición a los cuales nos vamos a enfrentar como país proveedor de aguacate? Son varios. Tenemos daños de epidermis, como manchas que muestro acá, que se agrupan con el nombre de black spot actualmente.
está la lenticelosis, etcétera, con distintos orígenes, daños, problemas nutricionales, etcétera, muy difícil de identificar. Tenemos acá el black spot causado por pudrición, muy importante para fruta proveniente de Colombia, la susceptibilidad a pudrición por las condiciones climáticas durante precosecha, ¿ya? Donde prácticamente pueden tener lluvia permanente en periodos críticos, ¿ya? Y donde tenemos pocas herramientas para controlar las pudriciones, no tenemos un gran paquete de fungicidas, ¿ya? Entonces, ojo con temas de condición asociada a pudrición, presencia de moho, simplemente micelio creciendo en el pedúnculo, tenemos un sinnúmero de daños internos que conocemos como pardeamientos, que se pueden deber a senescencia del fruto, a daño por frío, a deficiencias nutricionales, etc. No hay una pura causa. Y tenemos la deshidratación por pérdida de agua que ocurre a través de toda la cadena. Entonces, los problemas son muchos y lo que tenemos que hacer es jerarquizarlos para cada situación. Quizás los problemas de Chile son distintos a los de Perú y son distintos a los de Colombia y los de México. Entonces, hay cada país y cada zona y cada empresa tiene que jerarquizar sus problemas principales de deterioro. Y algo que es transversal para toda la producción de aguacate independiente del país de origen es la alta heterogeneidad o variabilidad que tengo al momento de cosecha, que ya lo mencioné en mis diapositivas anteriores, que se debe principalmente a estas diferencias asociadas a las distintas floraciones que tengo durante el año. Entonces, en algún momento, esto es una caja que llegó a destino y donde ustedes pueden ver qué es lo que yo tengo que tener usualmente al abrir una caja de aguacate. Ojalá toda mi fruta con un color, ¿ya? Ojalá con un color ya virado, cerca de estados de madurez, o todo verde, pero usualmente me ocurre esto, que tengo una gran variabilidad porque hay fruta con distinta edad fisiológica y distinta materia seca, ¿ya? Porque partieron distinto. Quizá esta fue una flor anterior a la que tiene o a la que tuvo esta palta, etcétera. Y esto se conoce como checkerboard o tablero de ajedrez, ¿ya? Muy destacable. ¿Y cuál es el problema? Que esta misma variabilidad es la que voy a observar en contenido de aceite, en firmeza, en composición nutricional, en maduración madurez a consumo, e incluso en la que voy a obtener muchas veces en respuesta a las tecnologías. Entonces, un área de estudio que hemos abordado es esta variabilidad. Así que, ojo, no solo que les mencioné en la diapositiva anterior como problema de calidad, sino que esta heterogeneidad. Entonces ya tenemos clara la línea base, que es calidad, cómo la definimos, que es este atributo de calidad global que definí en mi primera diapositiva. Y vamos a pasar ahora a una temática que es cómo podemos extender esta calidad, cómo aumentar la vida útil de nuestro producto que queremos ubicar en un mercado de destino. Y para eso vamos a hablar un poquitito sobre las tecnologías, ¿ya? Veamos qué herramientas tenemos para extender la vida útil de nuestro aguacate. Hablamos de esta respiración, la misma respiración que tenemos nosotros como humanos. ¿Y cuál es nuestra misión? Tratar de controlar esta respiración. ¿Qué usamos para controlar esta respiración que está acá? Acá tenemos un aguacate en este esquema que hice. Y al respirar, produce CO2. Nosotros también producimos CO2. El aguacate consume oxígeno. Nosotros para respirar requerimos oxígeno. Produce esta hormona la maduración, etileno, libera calor, ¿ya? Por algo tenemos que enfriar para eliminar ese calor de respiración, y tenemos agua por transpiración, más que por respiración. ¿Y qué hacemos post cosecha? A través del uso de la temperatura, más distintas capas asociadas al embalaje, a una cámara de frío, como está esta segunda barrera, o a un contenedor, tratamos de reducir ese metabolismo, que respire menos para extender la vida útil. Y este es el principio de toda tecnología para controlar o extender la vida útil en cualquier especie. Acá puedo tener un mango, una banana, en este caso nos convoca un aguacate, ¿ya? ¿Qué requisitos debe cumplir cualquier tecnología para extender la vida útil en aguacate? Quizá ustedes las van a encontrar muy obvias, pero mencionémoslas.
reducir la tasa de ablandamiento, por supuesto, queremos que el aguacate se mantenga firme por más tiempo. Disminuir la tasa de cambio de color, si la cosecho verde, quiero mantener esa fruta verde, ojalá llegando a destino y que cambie de color en la comercialización al consumidor. Controlar o reducir los desórdenes fisiológicos y las pudriciones, ¿ya? Es el sueño ideal, llegar con una fruta perfecta, y disminuir las pérdidas de peso. Eso es lo que le pido a una tecnología o una combinatoria de ellas. Y además, algo muy crítico que puse acá abajo, que muchas veces no se considera. El uso de la tecnología no debe ocasionar daños. Es decir, por controlar el ablandamiento, la tecnología quizás afecta el sabor. No, no tiene que afectar la calidad global. Y algo muy importante, que la fruta siempre debe madurar en destino. No me sirven tecnologías, al menos en aguacate, que mantengan la fruta firme hasta arriba, pero que no madure a nivel de consumidor. ¿Existen esas tecnologías? Lamentablemente sí, o no las sabemos utilizar. Y a veces incluso me aumentan la heterogeneidad del producto, especialmente en términos de firmeza y color. Lo vamos a revisar hacia el final de la charla, pero un tema que tienen que anotarlo. Entonces tenemos que tener los beneficios y sin tener estos puntos negativos. ¿Qué tecnologías tenemos disponibles en aguacates? Tenemos un listado muy limitado, ¿ya? Donde tenemos como línea base el uso de baja temperatura. Y vamos a ver que es importante no solo en post cosecha, también un poquitito desde que cosecho. Pero ya sabemos que tenemos que almacenar a una temperatura baja, cercana a los 5, 6 o 7 grados, dependiendo del país, dependiendo de la zona. Y luego tenemos tecnologías complementarias. ¿Cuáles son las tecnologías complementarias? Bueno, la más utilizada, universalmente utilizada, es el uso de contenedores de atmósfera controlada, donde vamos a disminuir el nivel de oxígeno, aumentar el CO2 para bajar la respiración, ¿ya? Y es prácticamente como se envían a nivel mundial, yo diría que el 70, el 80% de la fruta. El resto se envía solamente con el uso de baja temperatura. Y estas son tecnologías complementarias. Luego aparecen algunos inhibidores de etileno, no voy a hacer mucha referencia porque tiene muy baja tasa de uso a nivel mundial, incluso dentro de Colombia, ya que es un inhibidor de esta hormona de la maduración que permite extender la vida útil. Y luego el desarrollo de recubrimientos, coatings, que cubren la fruta, o el uso de envases ya a nivel de agregar material, film, bolsas, como la atmósfera modificada. ¿Y qué preguntas tenemos que hacernos nosotros que trabajamos en este mundo del aguacate? ¿Necesitamos todas estas tecnologías? ¿Funcionan todas ellas? ¿Cuándo funcionan? ¿O necesitamos optimizar las que existen? Avancemos. Eso es lo que vamos a responder hoy día. Algo muy rápido, solamente para recordar la importancia del manejo de temperatura. Acá tenemos, estos son datos muy antiguos, el año 2003, cuando probábamos distintas temperaturas incluso por 50 días. Entonces esto nos pasaba, o nos pasa usualmente, en firmeza. Acá tengo firmeza, y acá tengo 25 de almacenamiento, 35 y 50, y distintas temperaturas, 2 grados, 4 grados, 6 grados. Obviamente, al tener una temperatura muy baja, como 2 grados Celsius, ¿ya? Permitía mantener la firmeza durante los 50 días. No así con 4 y menos con 6. Entonces, siguieron avanzando todos estos desarrollos, y son muy anteriores a la fecha que les muestro. Y cuando evaluaba color, algo parecido. Al usar una temperatura menor, en este caso como 2 o 4, permitía mantener la fruta verde, como quiero que llegue a destino. Y cuando utilizaba temperatura muy alta para la fruta chilena, la fruta llegaba virada. Sin embargo, por este origen subtropical, sabemos que si bajo mucho la temperatura, como 2 grados Celsius, voy a tener pardeamientos por daño por frío. Entonces uno determina que justamente para el aguacate tengo que estar sobre los 4 grados Celsius, cercano a los 6 e incluso a los 7, dependiendo del origen de esa fruta. Pero lo innegable es que con una baja temperatura óptima, voy a hablar de 5 o 6 grados Celsius, yo mantengo firmeza, disminuyo el cambio de color y aumento la vida útil del producto. Pero no es suficiente. No es suficiente porque
con solo temperatura y condiciones de pre-cosecha, más los días de tránsito a destino, requiero sumar tecnología, sobre todo para mercados distantes o fruta que va a estar mucho tiempo dando vuelta. ¿Qué tecnologías tengo? Ya les mencioné. Atmósfera controlada. Ya que me voy a tener bastante, quizás voy a enfocar mi charla bastante en esta tecnología, porque es la más utilizada. Yo les digo, en Chile y Perú, el 100% de la fruta se envía con esta tecnología. No tengo los porcentajes para Colombia, pero un gran porcentaje se envía dentro de un contenedor con tecnología. Es la tecnología masivamente utilizada, donde yo controlo los niveles de oxígeno, es decir, bajo el nivel de oxígeno y aumento el nivel de dióxido de carbono durante todo el tránsito en que la fruta va dentro de mi contenedor, ¿ya? Es muy importante porque es una tecnología que me permite hacer un setting de estos niveles de gases y esos gases se mantienen durante todo el almacenamiento, ¿ya? O todo el tránsito. ¿Qué ventajas tiene utilizar niveles de oxígeno menores, ¿ya? Ojalá cercanos o no menores al 5%, reducir la tasa de ablandamiento, retrasar el cambio de color y disminuir la incidencia de desórdenes fisiológicos? Súper importante. En pudriciones no hay un gran efecto. ¿Qué pasa cuando aumento el CO2? Lo mismo. Retraso maduración, extiendo el tiempo a madurez en destino y en algunos casos puedo tener efectos negativos, que lo vamos a conversar un poquitito más adelante. Entonces es una herramienta muy eficiente para complementar el uso de frío. En ningún caso lo reemplaza, solo lo está complementando. Sí tenemos que entender algo muy crítico, que la tecnología es eficiente mientras la fruta se mantenga dentro del contenedor, ¿ya? Porque ahí es cuando aplico la tecnología, en el contenedor. Antes de eso, es decir, desde cosecha hasta consolidar mi contenedor, voy a depender de lo que yo haga desde cosecha. Es decir, si me demoro mucho, quizá la tecnología no va a ser efectiva. Eso lo voy a responder más adelante. Y una vez que llega a destino y saco la fruta ya no está con protección. Entonces, tengan bien claro eso. La tecnología funciona mientras la fruta esté lo antes posible dentro del contenedor. Acá le puse trayectos de tránsito para Chile, no para Colombia. Obviamente para ustedes estos son menores días, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy día dentro de esta charla? ¿Cómo optimizamos esta tecnología? Y vamos a dar cuenta que la vamos a optimizar a través del manejo adecuado de los gases, la vamos a optimizar con una mejor logística, súper importante para Colombia. Tenemos que mejorar la logística entre cosecha y despacho de esa fruta. Entonces alguien me dice, yo no utilizo atmósfera controlada, esta charla en realidad no es muy útil porque no me sirve. Bueno, optimízalo, esa logística para un despacho en frío o en cualquier otra tecnología. Se van a dar cuenta que es crítico. Limitar la presencia de esta hormona de maduración durante el tránsito, ya sea con atmósfera o sin atmósfera. Y algo súper importante que hay que aprenderlo, conociendo la materia prima en precosecha. No todo lo que sirve para Chile sirve para Perú y sirve para Colombia. Entonces hay cada empresa, dependiendo de su ubicación, porque también dentro de Colombia ustedes tienen zonas agroclimáticas muy distintas, deben conocer su materia prima. Y ahora yo voy a explicar para cada uno de estos puntos, ¿ya?, cómo se tiene que abordar y ustedes tomen lo que es útil dentro de lo que ustedes pueden manejar. Pero es importante que entiendan este concepto porque a veces la producción va distinto a la exportación o la comercialización y es interesante que toda la cadena entienda cómo se comercializa el aguacate, ¿ya? El manejo de gas en realidad es un tema bastante antiguo, ¿ya? Esto se desarrolló hace más de 20, 25 años y mucho más, si ustedes buscan la literatura, ¿ya? Y en este gráfico, esto nuevamente año 2000, repetimos ahí con mi colega Julio Retamales parte de estos trabajos, y teníamos firmeza del aguacate, acá está firme, 60 libras fuerza, una palta, un aguacate firme. ¿Y qué pasaba a medida que aumentaba el tiempo post cosecha? Coseché la fruta y acá tengo 20 días, 30 días, 45 días. Cuando la fruta la almacenaba solo con temperatura, ¿ya?, a 4 grados Celsius, vean la caída en firmeza que tenía a medida que iba avanzando. Vean cómo baja.
pasa de 60 libras fuerza a cercano a 40. Y vean cuando trabajaba la fruta a 6 grados Celsius. Paso de 60 a menos de 10 libras fuerza. Esto no es comercializable. Entonces, el uso de frío por sí solo no es suficiente. ¿Qué pasa cuando uso atmósfera controlada? Vean la firmeza. Mantengo la fruta firme, independiente de la concentración de gases, en este caso. Entonces, es una tecnología que realmente está haciendo el trabajo y permite extender la vida útil. Y por eso es tan importante en todos los países proveedores, ¿ya? Esto lo hemos repetido en el tiempo con distintas empresas. Y, por ejemplo, acá tienen prácticamente lo mismo. Perdón, esto está en inglés. Tienen firmeza, ¿ya? Después de almacenamiento, algo que lo envío solo con frío, llega blando, ¿ya? No es suficiente después de 50 días. Y cuando usé atmósfera controlada, acá tengo 4 proveedores, de los cuales 2 están presentes en Colombia, ¿ya? ¿Ves que uso atmósfera controlada? Mantengo la fruta firme, extiendo la vida útil, retrasando el ablandamiento y retrasando los cambios de color. Entonces, súper útil. Vean esta foto. Solo frío, ¿ya? 5 grados Celsius, llego con una fruta que está virada y prácticamente blanda, como mostraba antes. Y cuando usé atmósfera controlada en cualquiera de estos proveedores, me permite mantener una fruta más verde y firme y fresca y sin daños. Entonces, una tecnología que la van a utilizar, la están utilizando y la van a utilizar masivamente, ¿ya? Acá, por ejemplo, hay empresas que ofrecen distintas concentraciones. Esta es la tradicional, 4% oxígeno, 6% dióxido de carbono. Y hay otra empresa que ofrece otra concentración, ya cercano al 12% oxígeno y 8% de CO2. Ambas concentraciones generan este efecto espectacular, que es mantener la calidad del producto por un tiempo extendido que son 50 días. Entonces, en realidad, yo diría que cualquiera de las combinatorias o de las tecnologías que se están ofreciendo les da el beneficio de extender la vida útil del producto. Acá tengo un aire regular, sin atmósfera controlada, a 5 grados Celsius, fruta virada, ¿ya? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Es cometer estos errores, ¿ya? De usar niveles de gases altísimos, ¿ya? Sobre 15% de CO2, que me van a generar daño en la fruta, ¿ya? Esto es raro verlo, generalmente ocurre con falla en los contenedores, no es una concentración que alguien la recomiende, pero que se da de vez en cuando. Entonces, utilizar atmósfera controlada con ambas combinatorias. Segundo punto importante para optimizar la vida útil de un producto. Mejoren la logística, ya se los dije. La tecnología hace el trabajo mientras está en el contenedor, ¿ya? Pero preocúpese de lo que ocurre antes del contenedor. Los tiempos de traslado, disminuir los daños, proteger los bins del exceso de temperatura, tiempo de enfriamiento, etc. Y acá hicimos un trabajo hace bastante años, que lo volvimos a repetir, donde evaluamos qué pasa si me demoro más tiempo en entrar al contenedor. Por ejemplo, acá tengo una persona que fue eficiente, entró en 5 días un productor al contenedor, viajó 30 y luego llegó a destino y vendió la fruta en 10 días. Versus uno que se demoró 15 días en entrar al contenedor, viajó 30 y se demoró 10 en vender la fruta. Bueno, la primera diferencia es que este segundo, su fruta va a tener 55 días de vida versus 45. ¿Ya? Acá voy a tener fruta más vieja. ¿Cómo influyó eso en la vida post cosecha? ¿Qué pasó con la firmeza? El productor que ingresó a los 5 días pudo mantener la firmeza de la fruta después del tiempo de almacenamiento. En cambio, el productor o el exportador que se demoró 15 días, su fruta llegó más blanda a destino. Entonces, el mensaje es mover rápido la fruta. Lo mismo evaluamos para color externo. El productor exportador que movió rápida su fruta en 5 o 10 días tuvo menos fruta virada, es decir, tuvo fruta en este nivel 1, nivel 2, que el productor que se demoró 15 días, donde llegó con fruta en nivel 3
¿Y qué decir que el que viajó sin atmósfera, que llegó completamente virado? Entonces, el mensaje es, muevan rápido la fruta. Y esto lo digo en todas partes. Y lo resumo. No se demoren más de 10 días, ¿ya? En lo posible, si es que quieren tener los beneficios de la atmósfera controlada. Porque esto va a depender de la materia seca, edad de la fruta, las condiciones pre-cosecha, la temperatura, etcétera. Pero a ustedes les garantizo que moviendo rápido la fruta, ¿ya? Van a llegar bien a destino. Yo sé que de repente en Colombia hay fincas que están ubicadas o se demoran más de 3 días en llegar a proceso, o porque la fruta está mojada, o porque tienen que esperar acumular. Bueno, esos 3 días ustedes están hipotecando la vida de post cosecha. Así que ojo con eso, ¿ya? Mover rápido la fruta, anótenlo. Alguien va a decir, yo no utilizo atmósfera controlada. No importa, con mayor razón, mueva rápido la fruta, independiente de la tecnología, ¿ya? Eso se llama logística. Entonces, en vez de estar invirtiendo o pensando qué combinatoria uso de gases, preocúpense de esta primera parte. Cosechen bien, no golpeen la fruta, muévanla rápido, caminos importantes, que la fruta no vaya saltando en los beans, es un tema crítico, y ahí van a tener menos daños de epidermis, menos daños por golpe e incluso menos pudriciones, ¿ya? Perdón por ser repetitivo, pero es tema crítico. ¿Qué más puedo hacer para mejorar la efectividad de la atmósfera controlada? Hay un gas, una hormona que se llama etileno, ¿ya? Que la libera la fruta. ¿Y qué tengo que hacer yo durante el transporte en contenedor? Evitar la presencia de etileno a niveles que sean de toxicidad. Esto se sabe, acá puse unos datos de una profesora de la Universidad de Riverside en California, como Miriam Arpaya, que lo desarrolló en los años 80, donde mostraba en aguacate almacenado en atmósfera controlada que al tener presencia de etileno en el contenedor, yo podía tener una menor eficiencia y generar estos pardeamientos. Y esto se sabe, yo les digo, hace 3, 4 décadas, ¿ya? Lamentablemente no se usa. Entonces nosotros volvemos a hacer este tipo de evaluaciones y, por ejemplo, acá tengo un envío de 50 días, ¿ya? De un aguacate de Chile exportado a Europa. ¿Y qué sucede cuando elimino etileno? Con un producto que se llama permanganato de potasio, ¿ya? Acá tengo 3 productores o 3 contenedores con permanganato de potasio sin etileno, ¿ya? Versus una situación donde no controlo etileno. Bueno, cuando no controlo etileno, tengo firmezas bajas, fruta blanda. Cuando controlo etileno, tengo fruta firme. Así que, ojo, no lo piensen, controlen etileno durante transporte. Acá está la imagen, con permanganato, es decir, sin etileno, fruta en general más verde en destino que cuando no tengo la tecnología, ¿ya? Así que ya tenemos 2 o 3 cosas, gases, logística y etileno. Y algo súper crítico es lo que viene ahora, nuevamente para cualquier tecnología. Conozcan su materia prima, ¿ya? A veces me dicen, ¿por qué no funcionan las cosas? Simplemente porque la materia prima es distinto. No todos los aguacates se comportan igual. Ya les dije, ni entre países y menos dentro de un mismo país. El aguacate de mi vecino, de mi productor vecino, es distinto al mío. Entonces, tienen que conocer qué variables determinan esa vía post cosecha. Pueden ser los nutrientes, puede ser el riego, pueden ser las temperaturas. Y ahí hemos hecho un trabajo extenso en determinar qué variables influyen en esta condición de post cosecha, cuáles son las más importantes, incluso para utilizarlos como una herramienta de segregación. Pero un trabajo que hay que hacerlo país a país, y ahí donde Colombia tiene que invertir y los productores invertir en desarrollar sus propias variables independientes que ya llevan bastantes años en este negocio, ¿ya? Y acá les traje un ejemplo, perdón por el cuadro, pero encontré uno más simple. Acá tengo 12 productores aproximadamente de Chile, de distintas zonas, ¿ya? Y estos cuadros son distintos periodos de post cosecha, 40 días y 55 días, lo cual es bastante para cualquier fruta, para cualquier aguacate. Bueno, acá tengo la firmeza. Comparen, ya les dije, solo frío con atmósfera controlada. Vean que si uso solo temperatura,
Es una variabilidad enorme. Algunos productores se mantienen blandos, otros firmes. ¿Qué hace la atmósfera controlada? Toda la fruta firme, espectacular, independiente del origen, ¿ya? Todo sobre 50 y tantas libras, eso es fruta firme. Pero ¿qué pasa después de 55 días? Ya todos los productores no responden igual. Algunos se me ablandaron con atmósfera controladas y otros se mantienen firmes. ¿Por qué? Si estoy usando atmósfera controlada, porque la materia prima es distinta, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que aprender, que no toda la fruta es igual. Esta se ablandó, esta cambió de color, entonces ya no es problema de la tecnología, es problema de materia prima que entra a proceso, y eso es lo que tienen que conocer. Y lo mismo ocurre para el desarrollo de desorden fisiológico. Acá de 55 días, en general, con la atmósfera controlada se mantuvieron bajos, ya 0%, pero hay productores que muestran una mayor incidencia, 18%, 6%, 3%. En materia prima distinta, son distintos productores. Y eso tienen que entenderlo. Y tienen que entender que esa variabilidad de productor la van a ver a nivel de árbol, a nivel de huertos y entre huertos, ¿ya? Y eso tienen que entenderlo. ¿Por qué? Porque las floraciones son distintas, la edad de la fruta es distinta, la ubicación de la fruta, el clima, el suelo, etcétera. Es la agricultura, es la agronomía. Y eso es mucho más importante que la tecnología. Y con el tiempo pueden llegar a cosas como llegamos con mi amigo y colega Raúl Ferreira, a determinar umbrales que son importantes para tener una buena materia prima. Por ejemplo, puede ser el contenido de nitrógeno, que es importante, el contenido de calcio, la materia seca, que es importante, la edad de la fruta, etcétera. Cada uno va a ir viendo qué variables son críticas para poder llegar a tener este tipo de tablas que tenemos para la palta o el aguacate de Chile, donde sabemos en materia seca, temperatura ambiental, riego, calcio, cuáles son los umbrales para tener una fruta riesgosa y una fruta segura, con mayor vida post cosecha. Entonces, como asociación o como grupo de productores, ustedes tienen que preguntarse cuál es la situación para Colombia. ¿Cuáles son las variables que más me están afectando? ¿Es la nutrición? ¿Es la evapotranspiración? Etcétera. Se los dejo planteados, ¿ya? ¿Qué otras tecnologías han ido apareciendo? Como les digo, lo que ya conversamos es lo más importante. Acá es para ir demostrándoles cosas que están en desarrollo. El uso de atmósfera modificada. ¿Qué implica la atmósfera modificada? Es poner un film, una bolsa, para lograr una modificación de esta atmósfera, no el contenedor, y que se hace desde el día de embalaje. Esto se utiliza mucho en otras especies como arándano, que algo tienen ustedes de producción, en banana en algunos casos, ¿ya? Pero el problema, bueno, primero veamos el beneficio. El beneficio es este. Esta es la atmósfera modificada con el uso de la bolsa protegiendo la fruta, una bolsa hermética, que es un beneficio muy similar al del contenedor. Vean, la fruta verde, firme, evita la pérdida de peso. Esto lo comparamos con la fruta sin nada. Pero el problema es que al ser una bolsa está expuesta a la condensación, ¿ya? La fruta respira, libera calor, libera humedad, entonces es muy demandante en términos de logística de transporte. Entonces, lamentablemente, yo creo que de aquí al corto, largo plazo no va a ser una metodología. Yo sé que hay empresas que la están tratando de incorporar, ¿ya? Pero personalmente he tenido más fracaso, así que si alguien le llega a ofrecer esta tecnología, evalúenla y saquen ustedes sus conclusiones, ¿ya? No es ya un tema de materia prima, es un tema de que si tengo algo que respira dentro de una bolsa y tengo quiebres térmicos, voy a generar condensaciones, etcétera. Se los quería mostrar así rápidamente, no voy a entrar en detalle. Y la otra tecnología que está ofreciéndose bastante son los inhibidores de esta hormona de la maduración, que es el etileno, ¿ya? Que sí genera efecto importante. Acá hay bastante desarrollo de más de 15 años, yo diría 20 años en Chile y otros países, donde el producto me extiende la vida útil, retrasa la aparición de desórdenes, como lo indico acá, pero lamentablemente cuando no se sabe utilizar me genera este problema. Nuevamente, perdón por el gráfico, pero este gráfico que muestra fruta maduración una vez
que ya llegó a destino. Esta es la que viajó solamente con frío, madura todo parejo. La que viaja a la atmósfera controlada en estos contenedores que mostré antes, madura parejo. Sin embargo, si aplico mal este producto que se llama el inhibidor de MCP, tengo esta situación, una alta variabilidad. Entonces, imagínense, ya vengo con la variabilidad de la materia prima y estoy aplicando este producto que por esta condición me puede generar una variabilidad mayor. Entonces, hay que meterse un poquitito más en estas temáticas y por ahora mi mensaje es quédense con la atmósfera controlada, con una buena logística y un buen manejo de frío. Para ir finalizando, me quedan unos pocos minutos. Vamos resumiendo un poco mis comentarios finales. ¿Cuál es el éxito para una atmósfera controlada en este aspecto? Primero, nuevamente, y perdones por ser repetitivo para ir terminando, y cuando me hagan las preguntas, feliz de responderlas. Requiere de una buena logística, ¿ya? Y las variables que determinan esta eficiencia, ¿ya? Conozcan su materia prima, ¿ya? Si no conocen su materia prima entre las distintas fincas que manejan, o si soy un productor que realmente manejo menos de 1 hectárea, ¿ya? De repente uno se topa con productores pequeños, ¿ya? Conozcan su producto, ¿ya? O que el exportador tiene que conocerlo, es distinto, como les digo, un aguacate del productor 1 del productor 2, eso es crítico. El rango de combinatoria de gases, ya lo vimos, ver cómo podemos manejar la pérdida de peso, y algo que no puse acá, que es crítico, es manejar bien la temperatura. Si no garantizo ese manejo de temperatura adecuado durante toda la cadena de frío, no saco nada con utilizar una tecnología específica. Tengo que tener un manejo adecuado, ¿ya? Entonces yo voy a hacer una buena fruta con el manejo de temperatura y el buen uso de la atmósfera controlada. Para la atmósfera modificada hay limitaciones críticas, pudriciones, exceso de desarrollo de pudriciones, condensación, maduración en destino, etcétera. No creo que lo vayan a utilizar, como les digo, en el futuro cercano ni muy lejano. Y en términos de inhibición de etileno, algo muy parecido. Ya hay que aprender a utilizar este inhibidor, no es para todas las empresas. Entonces, por ahora, como mensaje para que se lleven de esta charla, es principalmente la primera parte, ¿ya? Temperatura, el concepto de calidad global y todo lo que les expliqué para ser eficiente, para extender la vida útil de un aguacate con el manejo de atmósfera controlada. Y para finalizar, por si la charla fue muy rápida o hay muchos conceptos, les dejo 2 literaturas, 2 apuntes que son gratuitos. Ustedes se meten a esta página web y pueden bajar este boletín que escribimos con Raúl Ferreira y Sebastián ya hace unos buenos años, donde está prácticamente la línea base para un buen manejo de post cosecha e incluso de pre cosecha de aguacate. Acá dice, lo único distinto que van a tener distinto, que acá dice palta, ¿ya? Pero aguacate, y es gratuito, así que por favor accedan a este sitio web de la biblioteca de INEA Chile, y lo bajan. Y si no pueden bajarlo, me escriben y les mando el boletín, ningún problema. Y el segundo libro que apareció muy reciente, recién el año pasado, se llama Cultivo, Post Cosecha y Procesado del Aguacate. Esto lo desarrolló el sitio web postcosecha.com con Alicia Namesni, Iñaki también participando dentro de los editores, donde tienen aspectos de pre cosecha y de post cosecha. Nuevamente disponible gratuitamente. Revisen los conceptos asociados a riego, nutrición, que no pudimos desarrollar hoy día para esta clase o esta charla de calidad. Y cualquier duda o consulta, si no respondemos en la sesión de preguntas, me escriben directamente. Así que bueno, muchas gracias. Reitero el agradecimiento al comité que organizó este seminario. Nos costó bastante, en algún momento tratamos de estar en forma presencial, pero todos sabemos por las limitaciones propias de la pandemia no se pudo. Y por supuesto, habrá una oportunidad para estar compartiendo en forma presencial. Por ahora le agradezco nuevamente la atención a la charla. Disculpo muchas veces esto de pasar los temas muy rápido
y quedo disponible para las preguntas que vienen un poquitito más adelante. Así que muchas gracias. Eso sería todo.